Como parte del esquema de sí mismo, esta capa no posee suficiente material simbólico para configurar las imágenes habituales de las fantasías. Por el contrario, la esfera de sombra es una estructura pletórica de símbolos, pues en ella se encuentra representada permanentemente gran parte de la historia del microcosmos. Las fantasías emergen de la esfera de sombra, es decir, del inconsciente, a requerimiento del sujeto consciente. Esto también debe quedar en claro. Las fantasías son un producto de la voluntad del sujeto consciente y por ello están referidas a él, a diferencia de las representaciones conscientes cuya primera intención las refiere únicamente a sí mismo. El contenido de una fantasía es por definición irreal. En esto también se diferencian de las representaciones conscientes que siempre representan a entes externos y a veces a entes internos, pero tan reales como los externos. Pues bien, cuando más irreal sea el contenido de una fantasía, cuanto menos corresponda con hechos o entes reales, más extrañeza provocará a la razón su interpretación. Es comprensible, la razón está habituada instintivamente a operar con entes externos, a descubrir sus designios y a interpretarlos arquetípicamente. Pero con este operar, la razón progresa en el conocimiento de la realidad siguiendo un patrón evolutivo insalvable. Primero se debe saber, por ejemplo, qué es un color antes de clasificarlos por septenas, es decir, primero hay que llegar a la idea del color, abstrayendo tal cualidad de la realidad antes de descubrir su pluralidad. Del mismo modo podemos afirmar que sin conocer previamente al caballo, sin diferenciar su entidad en la realidad, nadie lo hubiese jamás montado, ni tampoco podría nadie entender el significado de una palabra escrita sin conocer previamente los signos de las letras. Este orden inevitable que debe seguir la razón para progresar en el conocimiento de la realidad es el que se ve alterado por la irrealidad de la fantasía. Pero las fantasías, por otra parte, son un grado superior de la facultad de imaginar y constituyen en el microcosmos el instrumento de la creación. Por una fantasía que representa un hecho evidentemente irreal, el sujeto consciente puede anticipar un hecho real superando el orden progresivo y sistemático que la razón impone al conocimiento. Es sabido que muchas teorías fantásticas han sido verificadas empíricamente, que muchos hechos imaginados ocurren realmente y que infinidad de fantasías son luego verificadas por la realidad. Sin embargo, que las fantasías lleguen a corresponderse en algún momento con la realidad no es ni mucho menos su rasgo distintivo. Por el contrario, lo habitual en ellas es que parecen complacerse en escandalizar a la razón. Si hemos mencionado su contribución a la invención de teorías o a la anticipación de hechos, es solo para mostrar que aun cuando la razón sea sobrepasada en primera instancia por las fantasías, se encuentra familiarizada con ellas en virtud de las verificaciones o descalificaciones a que finalmente la somete. Si se ha comprendido que toda fantasía en la medida de su irrealidad provoca una perturbación en la razón, habremos adelantado bastante en la explicación. Recordemos que frente a la fantasía, las flexiones del sujeto consciente dirigidas a conocerla son interpretadas por la razón como una interrogación a la cual responde cotejando la impresión que la fantasía ha causado en el sujeto con los arquetipos de la memoria arquetípica.
De esa aplicación surge un esquema que se transfiere a la estructura cultural, a donde el sujeto cultural lo vivencia y torna inteligible como concepto de un lenguaje. La representación consciente de dicho concepto se superpone y confunde con la fantasía. Como, como efecto de tal enmascaramiento, la fantasía pierde gran parte de su carácter irreal y se transforma en un objeto racional e inteligible adaptado a la visión sociocultural del sujeto consciente. Claro, esto en el mejor de los casos, cuando el contenido de irrealidad es fácilmente asimilado por la razón. Pero ¿qué ocurre cuando la fantasía alude a hechos u objetos cuya evidente irrealidad resulta absolutamente injustificable para la razón? Respuesta: la razón resulta perturbada en grado sumo por la presencia de un ser extraño que no se deja interpretar con los arquetipos habituales correspondiente al orden progresivo del conocimiento de lo real. El ser de fantasía requiere para su esquematización que la razón afecte arquetipos poco conocidos o quizá completamente desconocidos, es decir, arquetipos que nunca antes fueron vistos individualmente en los designios de los entes. Recordemos que en cada designio están todos los arquetipos, aunque combinados de diferente manera. La actualización de tales arquetipos insólitos en la estructura cultural configura el esquema de la fantasía. Concluye allí la operación de la razón. Le toca ahora al sujeto cultural vivenciar y tornar inteligible al esquema de la fantasía. Hagamos un alto en la explicación para poner en claro la manera en que el esquema de la fantasía se transfiere a la estructura cultural. Hay que destacar ante todo que el hecho de que la fantasía constituye para la razón un ser extraño no implica necesariamente que su esquema haya de ser estructurado como el esquema de un ente en la estructura cultural. Esto podría ocurrir en alguna ocasión, pero lo más probable es que el esquema de la fantasía se transfiera como activación del aspecto oculto de un esquema existente. El motivo es que las fantasías, aun cuando su grado de irrealidad sea muy grande, siempre aluden en alguna medida a la realidad óntica, a hechos o entes cuyos esquemas ya están integrados en la estructura cultural. En este caso, lo que ocurre es que ciertos arquetipos insólitos correspondientes con propiedades de la fantasía se actualizan en un esquema ya existente, pero en un sitio remoto de la escala formativa que va del demiurgo al ente. Con otras palabras, aquellos arquetipos insólitos propios de la fantasía activan ciertos símbolos arquetípicos de un esquema existente, ubicados en un plano significativo de máxima oblicuidad. Con el fin de otorgar definitiva claridad al estudio de los mitos, vamos a referirnos a partir de aquí a un ejemplo concreto. La fantasía consistirá en la imagen de un pez, un gran pez, provisto de fornidos brazos y enormes alas de ave desplegadas. Las conclusiones a que arribemos basadas en la fantasía del pez alado podrán ser extendidas desde luego a todo mito. Consideremos pues que el pez emerge del agua e inicia un majestuoso vuelo, vale decir, emerge del inconsciente de la esfera de sombra y se presenta ante el sujeto consciente que es quien lo ha requerido sin saberlo. A la perplejidad inicial sigue la inflexión del sujeto consciente hacia el objeto fantástico con intención cognoscitiva.
y a esa flexión del sujeto responde instantáneamente la razón, interpretando arquetípicamente al ser de fantasía. Naturalmente, el fundamento de la interpretación racional será el designio del pez, ya conocido, esquematizado y estructurado. Sí, la fantasía se corresponde en gran medida con el esquema del pez, más ¿en qué parte del designio íctico existen signos antropomorfos, brazos y alas? Sin dudas, en la parte superior de la escala formativa, muy cerca o en el mismo lugar del símbolo arquetípico del dios del ente. Pero estos símbolos que ya están en el esquema del pez se encuentran alejados del término monádico del pez, de aquel aspecto del pez considerado real por la cultura porque coincide con la forma de salmones y merluzas. Por eso el proceso es el siguiente. La razón, extrañada por la fantasía del pez, explora el esquema del pez y activa un símbolo remoto de su subestructura que no corresponde a la imagen de un pez real, pero que ocupa un lugar en la escala formativa del designio, es decir, que pertenece a la verdad del ente pez. Recordemos que el contenido del designio es un plan cuya composición consta de una escala formativa arquetípica. De esta manera concluye la operación de la razón. Le toca ahora al sujeto cultural vivenciar y tornar inteligible el esquema de la fantasía. La operación de la razón en respuesta a la interrogación del sujeto consciente ha causado que en la estructura cultural se ilumine el sistema del pez. Observemos ahora cómo reacciona el sujeto cultural. La actualización de un sistema, su iluminación, motiva al sujeto para experimentar su vivencia. Hemos visto que en estos casos el sujeto cultural se sitúa sobre el sistema con el fin de vivenciar el esquema de la relación. Pero el sujeto cultural, ¿de dónde procede? ¿Cómo llega hasta el sistema iluminado? Respuesta: indudablemente, salvo casos de anormalidad extrema, el sujeto cultural se encuentra sobre la estructura habitual, ver artículo G del inciso anterior, en el plano de significación horizontal del lenguaje sociocultural. Para llegar al sistema iluminado, el sujeto cultural se desplaza horizontalmente por la estructura cultural sobre el plano del lenguaje habitual, pero este llegar al sistema sobre un plano horizontal implica que el esquema será notado en su contexto, es decir, que será experimentado como concepto del lenguaje habitual. En nuestro ejemplo, el sujeto cultural notará el concepto habitual del pez, que solo es un aspecto del esquema pez, de la verdad del pez. En principio, entonces, el sujeto cultural produce la representación racional de un pez, símbolo homólogo al concepto estructural del pez. Y como la potencia activa de la relación refiere toda representación a sí mismo, el símbolo del pez emerge a la conciencia y se superpone a la fantasía del pez alado. Desde luego todo esto ocurre muy rápidamente. Ahora bien, el símbolo del pez que emerge como representación consciente, si bien expresa la imagen habitual del pez, se encuentra sostenido, fundamentado por el significado propuesto. Recordemos que cuando el sujeto cultural experimenta la vivencia del concepto estructural, el pensamiento consiste en un juicio sintético a priori sobre el pez. La representación del concepto es un símbolo fundado sobre un significado propuesto por la facultad traductiva. Por eso, el símbolo del pez que emerge y se superpone en la fantasía pez se compone de la imagen habitual del pez y de la proposición significativa del concepto pez.
Retomemos el punto de vista del sujeto consciente. Frente a él se encuentra un objeto ideal hacia el que se ha dirigido su atención. Surge entonces la representación consciente del pez y en un movimiento casi inadvertible enmascara al objeto ideal. Entonces ocurre el siguiente efecto. El sujeto descubre de pronto que el objeto es significativo, lo reconoce como pez, entiende el significado como si oyera una proposición que dice, es un pez. Aquí vamos a interrumpir la explicación para hacer una advertencia. Si el pasú es duro de mollera, vale decir si su esfera de conciencia no está muy desarrollada, se contentará con una primera aproximación racional de la fantasía, si es que realmente logra imaginar alguna. Esta primera aproximación es la que recién hemos visto. A la fantasía de un pez alado, la razón opuso la imagen de un pez real. Ante un caso semejante, muchos serán los mentecatos que aceptarán con indiferencia que el objeto ideal corresponde efectivamente con un pez real, apartando con prudencia la atención de tal perturbadora imagen. Como a toda clase primitiva de personas jamás se manifestará un mito, vamos a suponer, para continuar con la explicación, que el pasú de nuestro ejemplo presenta una gran evolución de la esfera de conciencia. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la actitud más común es la de no avanzar demasiado en el conocimiento de las fantasías y que la manifestación del mito corresponde, por el contrario, a los casos de más fértil imaginación. El sujeto consciente descubre pues que el objeto ideal es un pez. Sin embargo, esta respuesta no satisface. El enmascaramiento racional no es completo y tras la imagen del pez se advierte algo extraño, un contenido no contemplado en el significado proposicional. Las propiedades de la fantasía que no alcanza a cubrir la definición del pez son evidentemente los brazos y las alas. En la descripción proposicional del pez, es decir, en el significado de la representación, no hay brazos ni alas. Por consiguiente, estas partes de la fantasía carecen de momento de significado. Pero toda representación consciente representa a un concepto, vale decir, a un símbolo incompleto. ¿Podrían existir en el resto del esquema los miembros buscados, brazos y alas? Respuesta. Tal como ya se adelantó, el esquema consiste en la interpretación del designio e incluye a las escalas formativas arquetípicas en su composición sémica. Por lo tanto, puede afirmarse que en su subestructura están todos los símbolos, incluso los brazos y las alas del pez. Aquí vamos a interrumpir nuevamente la explicación para hacer otra advertencia. Hay una función de las facultades de los sujetos que podría intervenir en el caso anterior y solucionar el problema disociando aquellas partes de la fantasía que exceden a la descripción proposicional. Antes de continuar con el fenómeno del mito, debemos comprender y descartar tal posibilidad. Las facultades del sujeto anímico cumplen con la función de asociar de manera característica según la estructura en la que éste se manifieste. Observaremos a continuación en qué consiste la función de asociar para la razón, el sujeto cultural y el sujeto consciente. El sujeto racional o razón dispone de la facultad cognoscitiva racional. Las operaciones que la razón efectúa con los entes las ejerce con su facultad racional mediante las funciones de asociar y disociar.
La comparación, es decir, la primera operación, es una asociación entre el ente y la memoria arquetípica para causar la disociación del arquetipo universal. La interpretación, es decir, la segunda operación, es la asociación del designio con la memoria arquetípica para construir el esquema, etc. El sujeto cultural dispone de la facultad traductiva. Por medio de la misma es capaz de notar el significado del esquema en el contexto significativo de un lenguaje como concepto estructural o tajada de la relación. Pues bien, como ejemplo de la función de asociar, solo vamos a mencionar algunas operaciones que la facultad traductiva permite ejercer al sujeto, siempre en el mismo plano contextual de un lenguaje. En efecto, el sujeto puede asociar conceptos por contigüidad o ley de falsa connotación o por semejanza formal o ley de homonimia, por semejanza de significado o ley de sinonimia, por homología estructural o ley de reducción sistemática, por ordinalidad o ley de causalidad, por cardinalidad o principio del valor, por contraste u oposición o ley dialéctica, etc. Como vemos, la función de asociar es una herramienta de gran complejidad y alcance para la facultad traductiva. Su complemento, la función de disociar, hace posible, por otra parte, la abstracción estructural, vale decir, la notación de cierta forma sistemática particular dentro de un sistema general de conceptos. Pero la función de asociar es también propia de la facultad de imaginar. Por su intermedio, el sujeto consciente puede asociar ideas, disociarlas y abstraer cualidades dentro de una misma idea. Sin embargo, teniendo presente la unidad esencial del sujeto anímico, hay que considerar a la asociación como una única función que se va ampliando a medida que evolucionan las estructuras de la psique. Con otras palabras, hay que considerar que en cada facultad se agrega a la función de asociar que le es propia el alcance demostrado en la estructura inmediatamente inferior. Así, la función de asociar disponible al sujeto cultural agrega a sus posibilidades de vincular conceptos en la estructura cultural también las posibilidades de que disponía el sujeto racional de vincular arquetipos en la memoria arquetípica. Y la función de asociar propia de la facultad de imaginar pone a disposición del sujeto consciente, además de la asociación de imágenes, la posibilidad de vincular símbolos arquetípicos, conceptos, afectos, etc. Esto se comprenderá mejor si tenemos presente que el más elevado pensamiento que puede mentar el pasú, el pensamiento consciente, tiene como contenido a la idea, la cual se compone de imagen y significado. La imagen, que es la representación de un concepto estructural, se fundamenta en un significado de forma proposicional, es decir, en una descripción conceptual definida en un lenguaje habitual. El sujeto consciente puede entonces asociar no solo lo formal imaginado, sino también lo fundamental conceptuado. Y esto último puede hacerlo del mismo modo con que la facultad traductiva asociaba conceptos, por contigüidad, semejanza, homología, etc. Pero hay más aún, la estructura cultural ocupa parte del espacio analógico de las esferas afectiva y racional, quienes se encuentran compenetrados entre sí y forman la esfera de sombra.
Hasta ahora hemos estudiado la estructura cultural desde el punto de vista racional, pero no hay que olvidar que cada elemento suyo, cada principio, cada relación, cada sistema, posee un contenido afectivo esencial. En toda idea como componente de la primera intención que dirige la representación inteligiblemente hacia sí mismo, hay una referencia afectiva que apunta irracionalmente hacia el corazón. Tal referencia afectiva es esencial de toda idea. Vale decir, no puede ser eliminada sin destruir el ser del objeto ideal. Por consiguiente, es percibida por el sujeto consciente como una propiedad objetiva, como una nota emocional característica. Por eso dijimos más atrás que el sujeto consciente tiene la posibilidad de asociar afectos, porque la distinción de las notas emocionales características de las ideas puede constituir el motivo de su asociación. Naturalmente, lo afectivo depende siempre de la valoración particular, de tal modo que la asociación de ideas por su nota emocional característica podría involucrar casos sin validez general. Por ejemplo, el 12 de julio de 1981, junto a la estatua de Palas Atenea, asociación de ideas que no significa nada salvo para aquella que justo ese día y en ese lugar recibió su primer beso de amor. Por el contrario, existen ideas universales cuya vinculación produce una connotación afectiva que hace posible asociarla por su nota emocional, pero cuya intensidad varía particularmente de un paso a otro. Por ejemplo, madre e hijo, ideas cuyo contenido emocional concomitante es característico de cada pasú, más allá de la obvia vinculación genealógica que denotan ambos conceptos, o lágrima y dolor, día y feliz, etc.